Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 144, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 140. Tertuliano, sus doctrinas. El punto de partida de Tertuliano es la condenación de la filosofía. La verdad de la religión se funda en la tradición eclesiástica. De la filosofía nacen sólo las herejías. No hay nada común entre el filósofo y Cristo, entre el discípulo de Grecia y el de los cielos. Los filósofos son los patriarcas de los herejes. La raíz de todas las herejías está en los filósofos griegos. Valentino, el gnóstico, era discípulo de Platón. Marción, de los estoicos. Para negar la inmortalidad del alma, se apela a los epicúreos. Para negar la resurrección de la carne, el acuerdo unánime de los filósofos. Cuando se habla de un dios fuego, se recurre a Heráclito, y la cosa más inútil de todas es la dialéctica del desgraciado Aristóteles, que sirve igualmente para edificar como para destruir, y que se adapta a todas las opiniones. ¿Qué valor tiene entonces el dicho de Cristo? Buscad y hallaréis. ¿Es menester buscar la doctrina de Cristo hasta que se la encuentre? Esto es, mientras no se cree en ella. Si se busca para encontrar y se halla para creer, se pone fin, con la fe, a toda ulterior investigación y hallazgo. He aquí el límite que el resultado mismo de la investigación establece. He aquí la fosa que te ha trazado delante aquel que quiso que tú creyeras solo en lo que te he enseñado y que no buscaras otra cosa. La investigación excluye, pues, la posesión, y la posesión excluye la investigación. Buscar después que se ha llegado a la fe significa precipitarse en la herejía. Nada hay más ajeno a la mentalidad de Tertuliano que la exigencia de una investigación que nazca y se alimente de la fe, exigencia que se encarnará en una gran figura, San Agustín. Medido según el criterio de Tertuliano, San Agustín sería incrédulo o hereje. La verdad del cristianismo se funda, pues, solamente en el testimonio de la tradición. A las sectas heréticas que procuran interpretar a su manera las Sagradas Escrituras, objeta que su interpretación corresponde sólo a las autoridades eclesiásticas, a las cuales se ha transmitido la herencia ininterrumpida de la enseñanza de Cristo. Con mentalidad de abogado, defiende este derecho de la Iglesia, que ha sido instituida, a través de los apóstoles, como heredera del mensaje de Cristo. Pero admite también, además de la tradición eclesiástica, otro testimonio en favor de la fe, el del alma. Pero el alma no es para él, como será para San Agustín, el principio de la interioridad, el rincón íntimo donde resuena desde lo alto la voz de la verdad divina. Es la voz del sentido común, la creencia que manifiesta el hombre de la calle en las expresiones corrientes de su lenguaje. Yo no invoco el alma que se forma en las escuelas, ejercitada en las bibliotecas e hinchada por la sabiduría de las academias y pórticos de Grecia. Yo invoco el alma simple, ruda, inculta y primitiva, tal como la poseen aquellos que sólo la tienen a ella, el alma que se encuentra en las encrucijadas y bifurcaciones de los caminos. Y Tertuliano recoge el testimonio de esta alma por las expresiones más sencillas y frecuentes que emplea el vulgo, con la convicción de que tales expresiones son vulgares porque son comunes, comunes porque son naturales, naturales porque son divinas. Para Tertuliano, el testimonio del alma es el testimonio del lenguaje o del sentido común más que el testimonio de la conciencia. En efecto, el testimonio de la conciencia es extraño a Tertuliano, que acepta de los estoicos la tesis de la corporeidad de los seres. Todo lo que existe es un cuerpo de una determinada clase. Nada hay incorpóreo, excepto lo que no existe. Dios mismo es cuerpo, aunque sea espíritu, ya que el espíritu no es más que un cuerpo sui generis. La diferencia entre la naturaleza espiritual del alma y la naturaleza carnal del cuerpo es la diferencia entre dos cuerpos. El espíritu es un soplo que da vida a la carne, pero es también corpóreo. El mundo sensible y el mundo intelectual se diferencian entre sí solo en cuanto uno es visible y aparente y el otro imperceptible y huidizo. El primero es objeto de los sentidos, mientras el segundo lo es del entendimiento. Pero el mismo entender es un sentir, y es sentir un entender. La sensación es, en efecto, la inteligencia de la realidad sensible
y la intelección es la sensación de la realidad que se percibe. El alma tiene, pues, la misma figura que el hombre y precisamente del cuerpo que la contiene. La define Tertuliano como una sustancia simple, nacida del soplo de Dios, inmortal, corpórea y dotada de una figura, capaz por sí misma de sabiduría, rica en aptitudes, partícipe de arbitrio, sujeta a las circunstancias, mudable de humor, razonadora, dueña de sus facultades, rica en virtudes, adivinadora, que se multiplica a partir de un único brote. Esta última determinación expresa la convicción de Tertuliano de que el alma se transmite junto con el cuerpo del Padre al Hijo, a través de la generación, traducianismo. En el resuelto materialismo de Tertuliano se manifiesta, por un lado, la necesidad de dar al espíritu la realidad más sólida y concreta, y por otro, su incapacidad de concebir una realidad estable y firme fuera del cuerpo. Con todo, esto le permite afirmar con extremada energía la unidad indisoluble del hombre. Si la muerte no es otra cosa que la separación del alma y del cuerpo, la vida, que es lo contrario de la muerte, no será otra cosa que la unión del alma con el cuerpo. Se funden en la vida los elementos que son desintegrados por la muerte. Por esto, Tertuliano defiende la realidad del cuerpo de Cristo contra los que lo reducían a una pura apariencia. En su De Carne Christi se detiene con aquella complacencia en lo repugnante y abyecto que le es tan característica, en los más groseros detalles de la generación y del nacimiento, para defender la total y plena humanidad del hombre. Cristo, dice, ha amado al hombre tal como es. Si Cristo es el Creador, justamente amó lo que era suyo. Si viene de otro Dios, su amor es más meritorio porque se ha redimido a un extraño. Era, pues, lógico que amase también su nacimiento, su carne. Es imposible amar un objeto cualquiera sin amar lo que es uno y con él. Quita el nacimiento y hazme ver un solo hombre. Suprime la carne y dime qué cosa ha podido Dios redimir. Si lo uno y lo otro ha resultado la humanidad que Dios ha redimido. La realidad y el valor de la carne justifican la resurrección de Cristo, y a este propósito se encuentran las palabras paradójicas que expresan aquella exasperada tensión entre la certeza de la fe y la verdad del entendimiento, que se ha expresado en la fórmula, que no se halla en Tertuliano, del credo quia absurdum. El Hijo de Dios fue crucificado, no es vergonzoso porque podría serlo. El Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es inconcebible. Sepultado, resucitó, es cierto porque es imposible. De aquí la fe tiene tanta mayor certeza cuanto más repugna a las valoraciones naturales del hombre. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección del hombre. Tertuliano obtiene las pruebas de la inmortalidad del alma del testimonio del sentido común, de la necesidad implícita de todos de vivir de alguna manera después de la muerte, necesidad que se funda en una instintiva certeza del futuro, pero a la inmortalidad del alma irá unida la resurrección de la carne. El hombre deberá resucitar en su naturaleza íntegra, y ésta no le sería sin la carne. En su doctrina de Logos, Tertuliano se relaciona explícitamente con los estoicos. Dios creó todo el mundo con las palabras, con la sabiduría y con la potencia. También vuestros sabios llaman Logos, esto es, palabra y sabiduría, al artífice del universo. Zenón le llama autor del orden que dispuso todas las cosas. Cleantes lo reduce a un espíritu y afirma que penetra el universo. Y nosotros a la palabra, a la sabiduría y a la potencia, por la cual Dios creó todas las cosas, le atribuimos como sustancia propia el espíritu, en el cual existe la palabra para mandar, la razón para disponer, la potencia para realizar. Tertuliano admite, con todo, la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo respecto al Padre. El ser pertenece principalmente al Padre, que luego se comunica al Hijo, y a través del Hijo al Espíritu Santo. Todo lo que el Hijo es, lo deriva de la sustancia del Padre. Todo su poder y voluntad le viene del Padre. El Logos tiene un doble nacimiento, el inmanente y el emanente. Pero el primero es engendrado en la sensibilidad de Dios. Por el primero es engendrado en la sensibilidad de Dios. Por el segundo se aleja del Padre y emprende la creación del mundo.